Muy buenos días, hermanos. No cabe duda que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo crucial en la historia, no solamente del mundo, sino también de la iglesia del Señor Jesucristo, aquella que fue ganada a través de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y este momento es tan importante en la vida de todos nosotros, porque el Señor nos está llevando a vivir como iniciaba la iglesia primitiva. Reuniones en casa. Así inició la iglesia del Señor, en la casa. Y hoy estamos nosotros conviviendo con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos en casa. Así es de que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes el pasaje de Lucas capítulo número 12, versículos del 35 al 40, en donde quiero mostrarles que de acuerdo al contexto de este capítulo 12 de Lucas, en los versículos del 22 al 31, se habla precisamente del afán del hombre, de la ansiedad que tendría el ser humano cuando no tiene a Dios y no conoce su palabra. El hombre se ve enfrascado en sus afanes y hoy más que nunca el mundo está afanado porque no sabe lo que va a pasar mañana. Tiene la angustia y la preocupación del pan, del sustento, del alimento, del techo, de las deudas, de pagar aquellas cosas que él ha adquirido y no sabe cómo hacerlo. Pero la palabra de Dios también más adelante, en este mismo contexto, nos habla de que tenemos que aprender a hacer hoy más que nunca tesoros en el reino de los cielos. Que tenemos que invertir no en este mundo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Dios siempre nos ha invitado a hacer tesoros en su reino, en el cielo. Y ahora en los versículos del 35 al 40 nos habla acerca del siervo vigilante. Y en esta mañana yo quiero hablarte a ti, jefe de familia, varón que me escuchas. Nunca es tarde para que tú te conviertas en ese jefe vigilante de tu familia. Retoma el liderazgo de tu familia, de tu matrimonio. Toma la palabra de Dios, estúdiala, escudriñala y conviértete en ese siervo vigilante que el Señor desea. Dice este pasaje en los versículos del 35 al 40 lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Quiero empezar haciendo una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente: ¿quién es este siervo fiel? ¿Quién es este siervo fiel? En esta mañana y brevemente compartiré con ustedes 3 puntos en base a este pasaje, en base a este contexto de quién es un siervo fiel. En primer lugar, en el versículo 35 se nos dice que el siervo fiel es aquel que está primeramente ceñido y tiene su lámpara encendida. Vuelvo a repetir,
El siervo fiel es aquel que está ceñido y tiene su lámpara encendida. Recordemos nosotros que la palabra ceñido significa estar preparado, estar listo. En aquel tiempo, en el tiempo antiguo, los seres humanos, los hombres sobre todo, utilizaban túnicas largas. Y estas túnicas, además de que estaban largas, estaban sueltas. Bueno, para poder trabajar, para poder caminar, para poder estar listos para la batalla, ellos tenían que envolver sus túnicas dentro del cinto para poder así llevar a cabo sus funciones, sus tareas, ya fuese caminar, trabajar o prepararse para la batalla. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener libertad de movimiento. Entonces aquí se dice que el siervo fiel es aquel que en primer lugar ciñe su ropa. Es decir, está preparado, está listo. Y Dios quiere que tú y yo estemos listos. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, el Señor nos habla precisamente acerca de esto, de que debemos de estar ceñidos. ¿En cuanto a qué? A nuestra ropa. Que no haya nada que nos estorbe, que no haya nada que nos impida el estar preparados. Y hoy más que nunca, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, tiene que estar listo, sin que nada le impida. Es cierto que ahorita estamos atravesando momentos cruciales. Es cierto que ahorita estamos atravesando por momentos difíciles, en los cuales la iglesia está siendo distraída probablemente de su prioridad primordial, su comunión con el Señor. Hay muchas cosas que están ahorita perturbando la mente de muchos cristianos. Pero hoy más que nunca debemos de estar ceñidos. Debemos de estar listos y preparados. Pero no solamente eso, sino también se nos dice que el siervo fiel es aquel que tiene su lámpara encendida. Nosotros encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 1 en adelante, que se habla precisamente de la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí se nos instruye que las lámparas tenían que tener aceite y que las 10 vírgenes tenían que estar listas con el aceite en sus lámparas. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Y la iglesia tiene que tener esa perspectiva de anhelo, de esperanza, estar esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué tanto aceite tiene tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está alumbrando? Porque Dios nos dice precisamente que nosotros somos luz de este mundo. Y que la luz o la lámpara no se pone debajo de una mesa, de un almud, sino que se pone encima. ¿Para qué? Para alumbrar. Para que los que viven en tinieblas puedan ver la luz de Jesucristo, la luz de su palabra, y puedan así tener esperanza, porque este mundo no tiene esperanza. Las cosas de aquí en adelante irán de mal en peor. Pero Dios quiere que tú y yo alumbremos, seamos la luz de este mundo y estemos alumbrando a los que viven en tinieblas, a los que están al borde de la desesperación, a los que han caído en temor y en miedo, causado todo por el coronavirus, por esta pandemia que está golpeando y azotando al mundo. Entonces, aquel siervo fiel, en primer lugar, ese siervo vigilante, es aquel que está ceñido
y tiene su lámpara encendida. Pero en segundo lugar, el siervo vigilante, el siervo fiel, es aquel que en segundo lugar está en espera de que su Señor regrese. Y hoy vuelvo a repetir, más que nunca, el pueblo de Dios tiene que estar esperando a su Señor. La iglesia del Señor tiene que decirle, ven Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Y tenemos que perseverar en ello. Por lo tanto, el siervo vigilante es aquel que espera el retorno de su Señor. Y aquí en el pasaje se nos dice, precisamente en los versículos del 36 al 37, que nosotros tenemos que aguardar a que el Señor regrese de las bodas. Y el Señor viene por su iglesia, viene a casarse con la novia, que es su iglesia. Él es el esposo y nosotros la novia. Por lo tanto, tenemos que esperarle. Por lo tanto, tenemos que tener esta esperanza. Y la palabra esperar significa velar. ¿Estás velando? ¿Estás en espera? ¿O te has quedado ya dormido? ¿Estás vigilante? ¿O te has cansado? ¿Te has angustiado? ¿Te has preocupado? Que ya ni tiempo tienes para orar o para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Dice aquí que el siervo vigilante es aquel que vela. ¿Y qué significa velar? Velar significa precisamente estar sin dormir, estar vigilante, estar a la expectativa. ¿Por qué? Porque su Señor viene. En Marcos, capítulo 13, versículo 33, encontramos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto precisamente a estar velando. Marcos 13, versículo 33, dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ni tú ni yo sabemos el tiempo, pero lo que sí sabemos es que el Señor está a las puertas y Él viene, porque las señales cada vez son más intensas y más claras. Y tenemos que estar vigilante, sin dormir. Eso es lo que significa estar velando. La pregunta es, ¿de veras estás vigilando? ¿Estás velando? Hay muchos cristianos que hoy día han perdido el sueño, pero no porque estén esperando a su Señor, no porque estén en expectativa de que el Señor viene por su iglesia, sino que se les ha ido el sueño porque no saben qué comerán mañana, qué vestirán mañana, qué va a pasar si el alimento se escasea, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con las cuentas y los compromisos que tengo que saldar. Y han perdido el sueño. Eso les ha quitado el sueño. Esta pandemia, este miedo que nos han tratado de infundir a través de los medios de comunicación. Pero Dios quiere que estemos velando. Y si no la hemos de pasar sin dormir, que sea simple y sencillamente porque estamos de rodillas, orando y esperando el retorno de nuestro Señor. En tercer lugar, el siervo vigilante no solamente es aquel que está ceñido y tiene su lámpara encendida, no solamente es aquel que está en espera velando
a que su Señor regrese, sino que en tercer lugar es aquel que está en vigilia, no importando la hora, según los versículos del 38 al 40. Porque ahí en estos versículos se nos recuerda y se nos dice que no importa el tiempo que el Señor tarde. Yo en lo personal creo que el Señor ya no tarda. El Señor está a las puertas y Él viene por su iglesia. Y aquí se nos dice precisamente que no sabemos a qué hora de la vigilia de la noche Él vendrá. ¿Qué es una vigilia? Bueno, una vigilia era el tiempo durante el cual se montaba básicamente guardia durante la noche. Y los judíos en el Antiguo Testamento habían aprendido a dividir las vigilias de la noche en 3 partes, en 3 tiempos. Y esta costumbre llegó hasta Roma, hasta los romanos. Y los romanos, en lugar de tener 3 tiempos en cuanto a la vigilia, ellos la dividieron en 4 periodos. Por ejemplo, la primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. La segunda vigilia iba de las 9 a las 12 de la noche. La tercera vigilia iba de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, que era la última, iba de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Era así como los romanos dividían en 4 partes la noche, a través de estas 4 vigilias. Y aquí se nos dice que no sabemos a qué hora de la noche o de la vigilia vendría el Señor, si a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Pero lo que sí nos dice aquí es que bienaventurado es aquel siervo que cuando el Señor venga le halle listo, le halle preparado, le halle despierto. Nosotros sabemos que el tiempo más oscuro de la noche es cuando está próximo a salir la luz. Y hermanos, amigos que me escuchan, hoy por lo que está viviendo el mundo, parece que las tinieblas son cada vez más oscuras, porque hay incertidumbre, hay temor, hay angustia, hay preocupación, pero Dios nos recuerda en su palabra que tenemos que tener paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, lo que está sucediendo, Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo también para probar a su iglesia, para probar nuestra fe. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Acaso lo están en el autor y consumador de nuestra fe? Dios quiere que tengamos nuestra esperanza en Él y en su palabra, en esas maravillosas promesas que Él nos ha prometido. Ciertamente no sabemos la hora, el día y la hora nadie sabe, pero el Señor está a las puertas. Y vean cómo termina este versículo, o este relato, este pasaje acerca del siervo vigilante. Aquí se nos pone el ejemplo con respecto al ladrón. ¿Tú sabes a qué hora va a llegar el ladrón a asaltar tu casa? Claro que no lo sabes. Si lo supieses, estarías ahí esperándole.
estarías ahí vigilando. Dios quiere que estemos despiertos, que estemos velando, que no nos durmamos, porque los que duermen, de noche duermen, pero los que son del día, los que tienen ejercitados sus sentidos en las señales, en la palabra de nuestro Dios, están listos, están preparados. Hermanos, yo les invito a que estén listos, a que estén preparados, a que vean que el Señor está a las puertas. Ciertamente, no sabemos el día ni la hora. Y yo no se los puedo decir tampoco, porque eso no nos ha sido revelado. Pero lo que sí el Señor nos ha dicho y nos ha prometido es que Él quiere que perseveremos hasta el fin. Y que Él estaría con nosotros, aún en los momentos más oscuros, aún en los momentos más inciertos. Él ha prometido estar con nosotros, no dejarnos ni desampararnos. Ciertamente, las cosas cada vez van a ser más terribles. El mundo y lo que viene va a ser todavía más caótico. Pero Dios quiere que pongamos nuestra esperanza en sus promesas, en su palabra. ¿Eres tú ese siervo fiel? ¿Eres tú ese siervo vigilante? Cuando el Señor venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿Dónde te va a encontrar? ¿Dándole el alimento a los tuyos? Este es un buen momento para alimentar a los nuestros, para estar en casa con nuestras familias, con nuestros vecinos probablemente, con nuestros seres queridos, animándoles, consolándoles y fortaleciéndoles a través de la palabra de nuestro Señor. Vigilando, porque el Señor ya viene. Amigo, hermano, ¿tienes esta esperanza? Dios quiera que así sea. Que Dios bendiga su palabra.